En las entrañas del castillo de Cactiche, donde las piedras húmedas susurran secretos de siglos, se esconde una historia que hace temblar la mismísima idea de la nobleza, una historia de sangre derramada, de juventud perdida, de una condesa que cruzó los límites más profundos de la humanidad hasta convertirse en leyenda macabra. Porque la muerte de Elisabetta Bathory no fue simplemente el final de una vida. Fue el último acto de una tragedia que había comenzado décadas antes, en la desesperación de una mujer que creía haber encontrado en la sangre virginal la fuente de la eterna juventud. Pero, ¿qué impulsa a una de las mujeres más poderosas de Hungría a sumergirse en tal barbarie? ¿Fue realmente el ritual diabólico de belleza lo que la consumió, o existían fuerzas más oscuras y calculadas detrás de su caída? En el amanecer del siglo XVI, mientras el reino de Hungría se debatía entre la amenaza otomana y las intrigas de los Habsburgo, nació en el castillo de Nyírbátor una niña destinada a encarnar los extremos más terribles del poder aristocrático. El de agosto de Elisabetta Bathory de Exed vio la luz en el seno de una de las dinastías más influyentes de Europa Oriental. Su linaje no era solo noble, era legendario. Su tío Stefan Bathory se convertiría en rey de Polonia salvando Viena de las hordas turcas y ganándose la eterna gratitud de los Habsburgo. Sin embargo, esta grandeza familia portaba en sí misma las semillas de la maldición que habría de perseguir a Elisabetta hasta su muerte. Los Bathory, orgullosos de su pureza de sangre, habían practicado durante generaciones los matrimonios entre parientes, una tradición que había degenerado en una herencia maldita de enfermedades neurológicas, episodios de locura y alcoholismo descontrolado. La humedad perpetua de los castillos ancestrales había añadido a esta carga genética el tormento de la artritis, el reumatismo y dolores de cabeza que se convertían en migrañas devastadoras. Elisabetta, desde su más tierna infancia, fue víctima de esta herencia envenenada. A los 5 años, ya sufría ataques epilépticos violentos que la dejaban postrada durante días, con convulsiones que hacían temer por su vida. Los cambios de humor súbitos y extremos se alternaban con periodos de lucidez brillante, durante los cuales demostraba una inteligencia excepcional que permitía a sus tutores enseñarle latín, alemán y griego con una facilidad asombrosa. Su infancia transcurrió en el castillo de Exed, una fortaleza imponente que se alzaba como un centinela pétreo sobre las llanuras húngaras. Era un lugar donde los ecos del pasado se mezclaban con los susurros del presente, donde cada piedra parecía guardar secretos de batallas ancestrales y traiciones familiares. En este ambiente, Elisabetta creció rodeada de sus hermanos y hermanas, pero siempre diferente, siempre marcada por esa enfermedad que la apartaba del mundo durante días enteros. Las crónicas de la época hablan de una niña de belleza excepcional, de cabello negro como la noche y ojos que parecían capturar la luz de una manera inquietante, como si ya presintieran los horrores que habrían de contemplar. A los 11 años, cuando las niñas nobles apenas comenzaban a aprender las artes domésticas, Elisabetta fue prometida al conde Ferenc Nadasdy, un joven de 18 años perteneciente a otra de las grandes familias de Hungría. Esta unión no era simplemente un matrimonio, era la fusión de dos imperios familiares, una alianza que concentraría en una sola casa un poder territorial y económico sin precedentes en el reino. Pero el destino tenía planes más siniestros para este enlace. Al año siguiente de su compromiso, la adolescente Elisabetta fue enviada a vivir al castillo de los Nadasdy, siguiendo la costumbre de la época que dictaba que la futura esposa debía conocer e integrarse en su nueva familia antes del matrimonio. El castillo de los Nadasdy era un mundo diferente al hogar ancestral de los Bathory. Aquí, la disciplina militar se mezclaba con una brutalidad cotidiana que era considerada normal entre la nobleza húngara. Ferenc Nadasdy ya había comenzado a forjarse una reputación como guerrero implacable en las fronteras del imperio, luchando contra los turcos con una ferocidad que le había valido el sobrenombre de Caballero Negro. En este ambiente marcial, donde la violencia era vista como virtud y la crueldad hacia los inferiores como signo de nobleza, Elisabetta comenzó a desarrollar una perspectiva del mundo que habría de marcar profundamente su futuro.
Su relación con la matriarca del clan Nadasdi, Úrsula, fue compleja y tensa desde el principio. La joven Elisabetta, consciente de la superioridad de su linaje Báthory, no ocultaba su desdén hacia lo que consideraba una familia de menor rango. Esta actitud altiva, lejos de ser castigada, fue vista con cierta admiración por su futuro esposo, quien interpretaba la arrogancia de su prometida como un signo de la grandeza que traería a su casa. Sin embargo, fue durante estos años formativos cuando Elisabetta comenzó a mostrar los primeros signos de la crueldad que habría de definir su futuro. Los sirvientes del castillo Nadasdi guardaron silencio durante décadas sobre los juegos de la joven condesa, sobre su fascinación por el dolor ajeno y su aparente incapacidad para sentir compasión hacia quienes consideraba inferiores. A los 15 años, Elisabetta contrajo matrimonio con Ferenc Nadasdi en una ceremonia que fue descrita como uno de los eventos sociales más espectaculares del siglo. La boda no solo unió a dos personas, fusionó dos imperios. Como regalo nupcial, los Nadasdi entregaron a la pareja el castillo de Kajtice, una imponente fortaleza situada en lo que hoy es Eslovaquia, que se convertiría en el escenario de los horrores futuros. Este castillo, con sus torres que se alzaban hacia el cielo como garras pétreas y sus mazmorras que descendían hacia las profundidades de la tierra, parecía haber sido diseñado por el destino mismo para albergar las atrocidades que habrían de cometerse entre sus muros. Los primeros años del matrimonio transcurrieron en una relativa normalidad aristocrática. Ferenc, ocupado en sus campañas militares constantes contra el Imperio Otomano, dejaba a su joven esposa a cargo de las vastas propiedades familiares. Esta responsabilidad prematura dotó a Elisabetta de un poder administrativo y judicial casi absoluto sobre miles de súbditos campesinos. En la sociedad feudal húngara, los nobles tenían derecho de vida y muerte sobre sus siervos, una prerrogativa que Elisabetta comenzó a ejercer con una severidad que pronto trascendió los límites de la justicia normal. Los castigos corporales, las torturas por delitos menores y las ejecuciones arbitrarias se convirtieron en rutina en los dominios Báthory Nadasdi. Entre y, Elisabetta dio a luz a 4 hijos, las hijas Ana, Orsolia, Úrsula, Catalina y el hijo varón Pál. La maternidad, lejos de suavizar su carácter, pareció exacerbar su obsesión por el control y la dominación. Las crónicas hablan de una madre distante y fría, que delegaba completamente el cuidado de sus hijos en nodrizas y tutores mientras ella se dedicaba a lo que consideraba asuntos más importantes, la administración de su poder y la satisfacción de impulsos cada vez más oscuros. Fue durante este periodo cuando comenzaron a circular los primeros rumores sobre las prácticas extrañas en el castillo de Kajtice. Los campesinos de los alrededores susurraban sobre gritos que se escuchaban en las noches de luna nueva, sobre sirvientes jóvenes que desaparecían sin explicación y sobre olores extraños que emanaban de las torres del castillo. Pero estos rumores, en una época donde la superstición y las leyendas sobre brujas y demonios eran parte del folclore cotidiano, no fueron tomados en serio por las autoridades. Elisabetta era, después de todo, una de las mujeres más ricas y poderosas del reino, protegida, no solo por su riqueza sino por las conexiones familiares que se extendían hasta los más altos círculos de la nobleza europea. La década marcó el comienzo de una transformación siniestra en la personalidad de Elisabetta. Su esposo Ferenc, absorto en sus campañas militares, pasaba cada vez menos tiempo en casa, dejando a su esposa sumida en una soledad que alimentaba sus obsesiones más oscuras. Fue en este periodo cuando la condesa comenzó a rodearse de un círculo de colaboradores que habrían de convertirse en los instrumentos de sus futuros crímenes. Dorothea Sentes, una sirvienta de edad madura pero de fuerza física extraordinaria, se convirtió en su mano derecha para las tareas más brutales. Junto a ella, las hermanas Helena y Dorotea, conocidas en la región como brujas y conocedoras de artes ocultas, y János Ujvari, un sirviente de confianza absoluta, formaron el núcleo de lo que habría de convertirse en una maquinaria de muerte perfectamente organizada. Pero el verdadero punto de inflexión en la vida de Elisabetta llegó con la muerte súbita de Ferenc Nadasdi. Oficialmente, el Caballero Negro
murió por complicaciones de heridas de guerra, pero algunos historiadores han sugerido que las circunstancias de su muerte fueron sospechosas, especialmente considerando que dejaba a su viuda como única heredera de una fortuna inmensa. Con 34 años, Elisabetta se encontró de repente libre de la única autoridad que había podido contener, aunque fuera parcialmente, sus impulsos más destructivos. Era una mujer en la flor de la vida, con una riqueza que rivalizaba con la de los propios Habsburgo y un poder que se extendía sobre territorios que abarcaban gran parte de la actual Hungría y Eslovaquia. La muerte de Ferenc marcó el comienzo de lo que los historiadores han llamado el periodo sangriento de Elisabetta Báthory. Liberada de las restricciones matrimoniales y con un poder casi ilimitado, la condesa comenzó a dar rienda suelta a obsesiones que había estado cultivando en secreto durante años. Su principal preocupación, que se convertiría en una obsesión destructiva, era la preservación de su belleza y juventud. En una época donde una mujer de 40 años era considerada ya anciana, y donde el aspecto físico determinaba no solo el atractivo personal sino también el poder social, la perspectiva del envejecimiento se había convertido para Elisabetta en una fuente de terror existencial. Fue en este contexto de libertad absoluta y terror personal cuando ocurrió el incidente que, según las leyendas posteriores, desencadenaría la espiral de horror que habría de definir los últimos años de su vida. Una tarde de invierno mientras una joven sirvienta le peinaba el cabello, un tirón involuntario provocó la ira desmedida de la condesa. El bofetón que siguió fue tan violento que hizo sangrar abundantemente la nariz de la muchacha. Cuando algunas gotas de sangre salpicaron la mano de Elisabetta, la condesa experimentó lo que describió como una revelación divina. La piel donde había caído la sangre parecía haber recuperado la tersura y el color de la juventud. Esta experiencia, que los historiadores modernos consideran una alucinación o una interpretación delirante de un evento trivial, se convirtió para Elisabetta en la confirmación de sus sospechas más oscuras. La sangre joven contenía el secreto de la eterna juventud. Consultó inmediatamente con sus colaboradoras, especialmente con las hermanas brujas, quienes no solo confirmaron sus sospechas sino que le proporcionaron los conocimientos y métodos necesarios para explotar este descubrimiento. Según los testimonios posteriores del juicio, fue Dorothea quien propuso el ritual completo. No bastaba con unas gotas de sangre. Era necesario bañarse completamente en la sangre de vírgenes jóvenes para obtener el efecto completo de rejuvenecimiento. Esa misma noche, la joven sirvienta que había provocado involuntariamente la revelación se convirtió en la primera víctima del nuevo ritual, desnudada y atada en los sótanos del castillo. Fue desangrada lentamente mientras Elisabetta observaba con fascinación cómo la vida se desvanecía de sus ojos. La sangre fue cuidadosamente recogida en barenos especialmente preparados, y la condesa se sumergió en ella como si fuera un baño perfumado, frotando cada centímetro de su piel con el líquido carmesí mientras murmuraba oraciones que sus colaboradoras brujas le habían enseñado. El efecto psicológico de este primer baño de sangre sobre Elisabetta fue devastador. Convenció de haber experimentado un rejuvenecimiento inmediato. La condesa decidió que había encontrado no solo la solución a sus temores sobre el envejecimiento, sino el secreto mismo de la inmortalidad. A partir de ese momento, la obtención de sangre joven se convirtió en su obsesión dominante, relegando todos los demás aspectos de su vida a un segundo plano. Los asuntos de administración de sus propiedades fueron delegados completamente en administradores. El cuidado de sus hijos fue dejado enteramente en manos de tutores, y toda su energía se concentró en la organización y perfeccionamiento de lo que ella consideraba su tratamiento de belleza. Los métodos para obtener víctimas fueron refinándose con la experiencia. Inicialmente, Elisabetta y sus colaboradores se limitaron a utilizar sirvientes de su propio castillo, especialmente aquellas que por algún motivo habían despertado su desagrado o que simplemente tenían la desfortuna de ser jóvenes y atractivas. Pero pronto se hizo evidente que esta fuente era limitada y que las desapariciones repetidas en el mismo lugar atraerían eventualmente atención no deseada.
Fue entonces cuando comenzó el sistema organizado de reclutamiento que habría de convertir a los dominios Báthory en un territorio de cacería humana. János Újvári y otros colaboradores fueron enviados a los pueblos cercanos con la misión de reclutar jóvenes para el servicio en el castillo. Se ofrecían salarios generosos, condiciones de vida superiores a las que podían encontrar en sus aldeas de origen y la promesa de una educación que les permitiría ascender socialmente. Para familias campesinas hundidas en la pobreza, especialmente aquellas con muchas hijas que alimentar, estas ofertas eran irresistibles. Las muchachas llegaban al castillo llenas de esperanza y expectativas, sin sospechar que estaban caminando hacia su muerte. Una vez en Castice, las nuevas sirvientes eran sometidas a un proceso de selección cruel. Elisaveta las examinaba personalmente, evaluando no solo su belleza física sino también su edad, su estado de salud y, según las creencias de la época, su virginidad. Aquellas que cumplían con los criterios eran apartadas del servicio general y llevadas a dependencias especiales del castillo, donde eran mantenidas en condiciones que oscilaban entre el lujo y el cautiverio. Se les proporcionaba buena alimentación, ropas finas y cuidados médicos, todo destinado a mantenerlas en las mejores condiciones físicas posibles para el momento de su sacrificio. El ritual del baño de sangre fue evolucionando en complejidad y crueldad a medida que Elisaveta se convencía de que necesitaba perfeccionar el proceso para obtener mejores resultados. Ya no bastaba con una muerte rápida por desangramiento. La condesa llegó a la conclusión de que el terror y el dolor intensificaban las propiedades rejuvenecedoras de la sangre. Las víctimas eran sometidas a torturas prolongadas antes de la muerte, utilizando instrumentos específicamente diseñados para maximizar el sufrimiento sin causar la muerte prematura. Tenazas al rojo vivo, cuchillos dentados, agujas especiales para perforar la piel en puntos específicos. El sótano del castillo se convirtió en un laboratorio de dolor donde Elisaveta experimentaba con diferentes métodos para extraer lo que ella consideraba la esencia vital de sus víctimas. Las sesiones de tortura, según los testimonios posteriores, se realizaban siguiendo un protocolo ritual específico. Elisaveta se vestía con sus mejores galas para estas ocasiones, como si fuera a asistir a una ceremonia religiosa de la mayor importancia. Las víctimas eran llevadas a una cámara especialmente preparada en los sótanos del castillo, donde instrumentos de tortura colgaban de las paredes como ornamentos macabros. La condesa dirigía personalmente cada sesión, decidiendo qué torturas aplicar, en qué orden y con qué intensidad. Sus colaboradores ejecutaban las órdenes con una eficiencia que hablaba de años de práctica. La sangre obtenida de estas sesiones era cuidadosamente recogida y preparada según recetas que las hermanas brujas habían proporcionado. No toda la sangre era considerada igual. La de las vírgenes era la más valorada, seguida por la de las víctimas más jóvenes, y dentro de cada categoría, la sangre extraída durante momentos de mayor terror era considerada la más potente. Elisaveta desarrolló todo un sistema de clasificación y almacenamiento, manteniendo registros detallados de cada víctima y de las propiedades específicas de su sangre. Los baños rituales se realizaban en una cámara especial que había sido adaptada específicamente para este propósito. Una bañera de mármol, importada especialmente desde Italia, ocupaba el centro de la habitación. Las paredes estaban decoradas con símbolos ocultos que las brujas habían pintado con sangre seca, y velas negras proporcionaban la única iluminación. Elisaveta se sumergía en la sangre caliente mientras recitaba invocaciones que habían sido diseñadas para maximizar la absorción de las propiedades vitales del líquido. Estas sesiones podían durar horas, durante las cuales la condesa permanecía inmóvil en el baño sanguinolento, meditando sobre su transformación y planificando las próximas víctimas. Pero los baños de sangre no eran suficientes para satisfacer la creciente obsesión de Elisaveta. Con el tiempo, desarrolló la creencia de que necesitaba ingerir sangre directamente para obtener el máximo beneficio. Comenzó a beber la sangre de sus víctimas, primero de copas especialmente preparadas y luego directamente de las heridas, mordiendo las mejillas, el cuello y los pechos de las muchachas agonizantes.
Esta práctica, que completaba su transformación de noble cruel en algo que bordeaba lo inhumano, proporcionaba a Elisaveta una satisfacción que trascendía incluso su obsesión por la belleza. Era el ejercicio del poder absoluto sobre la vida y la muerte, la confirmación de su superioridad divina sobre el resto de la humanidad. A medida que las prácticas se volvían más extremas, también se volvían más frecuentes. Lo que había comenzado como un ritual ocasional se convirtió en una necesidad compulsiva. Elisaveta llegó a requerir varios baños de sangre por semana, lo que significaba un suministro constante de víctimas jóvenes. El número de desapariciones en los pueblos cercanos comenzó a alcanzar proporciones imposibles de ignorar. Familias enteras perdían a sus hijas en el servicio del castillo, y aunque el miedo impedía que alguien se atreviera a cuestionar directamente a la poderosa condesa, los rumores y las sospechas se extendían como una plaga por toda la región. Según los cálculos más conservadores de los historiadores modernos, al menos 200 jóvenes perdieron la vida en los rituales sanguinarios de Elisaveta Báthory, pero las cifras presentadas durante el juicio posterior hablaban de números mucho más elevados. El testimonio más impactante provino de una mujer llamada Susana, quien afirmó haber visto un registro personal que la propia condesa mantenía de sus víctimas, un cuaderno donde cada muerte estaba meticulosamente documentada. Según este testimonio, el número total de víctimas ascendía a personas, aunque el documento nunca fue encontrado y algunos historiadores dudan de su existencia. Las víctimas no se limitaban a campesinas pobres. Con el tiempo, Elisaveta comenzó a dirigir su atención hacia muchachas de familias nobles menores, convencida de que la sangre aristocrática posee propiedades superiores para sus rituales. Esta escalada representó el comienzo de su perdición, ya que las familias nobles tenían recursos y conexiones para hacer que sus denuncias fueran escuchadas en las altas esferas del poder. Cuando las hijas de pequeños nobles comenzaron a desaparecer en el castillo de Cachtiche, las autoridades ya no pudieron seguir ignorando las acusaciones. Los métodos de tortura empleados por Elisaveta alcanzaron niveles de refinada crueldad que horrorizaron incluso a una época acostumbrada a la violencia. Según los testimonios del juicio, la condesa había desarrollado técnicas específicas para maximizar el sufrimiento de sus víctimas. Una de sus prácticas favoritas consistía en clavar agujas bajo las uñas de las muchachas, luego arrancar las uñas lentamente mientras observaba la agonía reflejada en sus rostros. Otro método implicaba el uso de tenazas al rojo vivo para arrancar pedazos de carne de partes específicas del cuerpo, comenzando por las zonas menos vitales para prolongar la agonía el mayor tiempo posible. Durante los meses de invierno, cuando el suministro de víctimas se reducía debido a las dificultades de transporte, Elisaveta desarrolló técnicas que aprovechaban las condiciones climáticas extremas. Las víctimas eran desnudadas y expuestas al frío intenso hasta el punto de congelación, luego llevadas rápidamente a habitaciones calientes donde se les vertía agua hirviendo sobre la piel congelada. El shock térmico provocaba un dolor indescriptible y, según las creencias de la condesa, incrementaba exponencialmente el valor de la sangre obtenida. La organización logística de estas atrocidades requería una red de complicidad que se extendía mucho más allá del círculo inmediato de colaboradores de Elisaveta. Cocineros que preparaban comidas especiales para las víctimas destinadas al sacrificio, guardias que mantenían el secreto de las actividades nocturnas, administradores que falsificaban registros para ocultar las desapariciones. Todo el personal del castillo estaba, de una manera u otra, involucrado en la maquinaria de muerte que la condesa había construido. El pastor protestante de la localidad, inicialmente sobornado para proporcionar entierros cristianos respetables a las víctimas presentadas como muertas por causas naturales, comenzó a expresar dudas cuando el número de muertes jóvenes inexplicables alcanzó proporciones estadísticamente imposibles. Su eventual negativa a continuar colaborando obligó a Elisaveta a desarrollar métodos alternativos para deshacerse de los cuerpos, incluyendo entierros secretos en los terrenos del castillo y, según algunos testimonios, la incineración de restos en hornos especialmente construidos para este propósito.
La paranoia de Elisabetta sobre la preservación del secreto la llevó a tomar medidas extremas contra cualquiera que mostrara signos de deslealtad o conocimiento excesivo de sus actividades. Varios sirvientes que habían mostrado resistencia o horror ante las prácticas del castillo fueron eliminados para garantizar su silencio permanente. Esta política de terror interno mantuvo la complicidad forzada del personal durante años, pero también creó un ambiente de tensión que eventualmente contribuiría a su caída. Mientras tanto, los efectos psicológicos de años de participación en atrocidades sistemáticas comenzaron a manifestarse en el comportamiento de Elisabetta. Los periodos de lucidez racional se alternaban con episodios de locura evidente, durante los cuales podía pasar días enteros hablando con víctimas imaginarias o planeando rituales cada vez más elaborados e imposibles. Su obsesión con la belleza y la juventud se había transformado en una enfermedad mental completa que afectaba todos los aspectos de su personalidad. Los informes de la época describen cambios físicos dramáticos en la apariencia de la condesa. Lejos de lograr la juventud eterna que buscaba, los años de participación en rituales sangrientos habían dejado marcas imborrables en su rostro y su cuerpo. Su piel, constantemente expuesta a sangre y humedad, había desarrollado una palidez enfermiza. Sus ojos, antano descritos como hermosos y cautivadores, habían adquirido una expresión vacía que causaba inquietud en quienes la veían. Su cabello, una vez su mayor orgullo, había comenzado a encanecer prematuramente y a caerse en mechones. La ironía cruel de esta transformación no pasaba desapercibida para quienes la conocían desde antes del comienzo de sus prácticas sanguinarias. La mujer que había sacrificado cientos de vidas en busca de la belleza eterna se había convertido en una figura espectral, prematuramente envejecida por la depravación moral y el estrés psicológico de sus crímenes. Pero Elisabetta, atrapada en su delirio, interpretaba estos cambios como señales de que necesitaba intensificar sus rituales, no abandonarlos. En la red de complicidad y terror que había mantenido ocultos los crímenes de Elisabetta durante 6 años comenzó finalmente a resquebrajarse. La escalada hacia víctimas de la nobleza menor había creado un número de enemigos poderosos que no podían ser silenciados por el miedo o la corrupción. Más importante aún, los cambios políticos en el reino de Hungría habían alterado el equilibrio de poder que había protegido a la condesa durante tanto tiempo. El rey Matías II de Hungría, enfrentado a una crisis económica severa, había comenzado a codiciar las vastas propiedades de los Báthory. La familia había acumulado deudas considerables con la corona durante las guerras contra los turcos, y la confiscación de sus bienes representaba una solución tentadora para los problemas financieros del reino. En este contexto, las acusaciones contra Elisabetta proporcionaban la justificación legal perfecta para una acción que el rey ya había decidido tomar por razones puramente económicas. György Thurzo, conde palatino de Hungría y primo de Elisabetta, fue designado por el rey para investigar las acusaciones contra la condesa. Thurzo se encontraba en una posición extremadamente delicada. Como pariente, tenía la obligación de proteger el honor familiar, pero como oficial de la corona, debía servir los intereses del rey. Inicialmente, intentó manejar el asunto de manera discreta, esperando que Elisabetta accediera a reducir voluntariamente sus actividades a cambio de protección oficial. Sin embargo, los planes de negociación de Thurzo se vieron frustrados por un incidente que seló definitivamente el destino de Elisabetta. Según las crónicas, la condesa envió a su primo un pastel como gesto de reconciliación familiar. Thurzo, sospechando una trampa, decidió probar la comida con un perro antes de consumirla. El animal murió inmediatamente después de ingerir el pastel, confirmando las sospechas de envenenamiento. Este acto desesperado de Elisabetta eliminó cualquier posibilidad de arreglo familiar y convenció a Thurzo de que su prima había trascendido completamente los límites de la cordura y la decencia humana. Armado con la justificación moral que necesitaba y presionado por las demandas reales de acción inmediata, Thurzo comenzó una investigación formal que rápidamente reveló la magnitud completa de los horrores cometidos en Kaštice. Los testimonios de campesinos locales, inicialmente reticentes por miedo a represalias,
comenzaron a fluir cuando se hizo evidente que la condesa ya no contaba con protección real. Familias enteras se presentaron para denunciar la desaparición de sus hijas, proporcionando fechas, nombres y circunstancias que crearon un patrón irrefutable de comportamiento criminal sistemático. La investigación reveló también la existencia de testigos supervivientes entre las propias víctimas de Elisabetta. Varias muchachas que habían logrado escapar de los calabozos del castillo durante los últimos meses, aprovechando el relajamiento de la seguridad causado por la paranoia creciente de la condesa, proporcionaron testimonios de primera mano sobre las torturas y asesinatos. Sus relatos, corroborados por evidencia física encontrada posteriormente en el castillo, pintaron un cuadro de depravación sistemática que horrorizó incluso a investigadores acostumbrados a la violencia de la época. Para el otoño de Thurzo había reunido suficiente evidencia para justificar una acción inmediata. Más de testigos habían proporcionado testimonios que corroboraban las acusaciones contra Elisabetta. La evidencia incluía no solo relatos de supervivientes y familiares de víctimas, sino también testimonios de antiguos empleados del castillo que habían sido testigos directos de los crímenes. El patrón emergente no dejaba lugar a dudas. Elisabetta Bathory había dirigido durante años una operación sistemática de secuestro, tortura y asesinato en una escala sin precedentes en la historia documentada de Europa. La decisión de arrestar a Elisabetta no fue tomada a la ligera. Su poder económico y sus conexiones familiares todavía representaban obstáculos formidables para cualquier acción legal. Sin embargo, la combinación de evidencia abrumadora, presión real y el deterioro evidente de su estado mental hizo inevitable la intervención oficial. Thurzo planificó cuidadosamente la operación de arresto, asegurándose de tener suficientes tropas para superar cualquier resistencia y suficientes testigos oficiales para documentar completamente cualquier evidencia encontrada en el castillo. El de diciembre en una noche que habría de quedar grabada en la memoria histórica como el final de uno de los periodos más oscuros de la criminalidad aristocrática europea, Gheorghe Thurzo y su contingente de soldados y oficiales se acercaron al castillo de Cactice bajo el manto de la oscuridad. El grupo estaba compuesto no solo por fuerza militar, sino también por escribanos, clérigos y nobles menores cuya función era documentar oficialmente todo lo que encontrarán. Thurzo había aprendido las lecciones de investigaciones criminales anteriores. La importancia de la documentación meticulosa y la presencia de testigos imparciales sería crucial para sustentar los cargos legales que inevitablemente seguirían. El castillo, cuando llegaron a él, presentaba una apariencia extrañamente tranquila. Las torres se alzaban contra el cielo nocturno como siluetas espectrales, y ninguna luz brillaba en las ventanas superiores. Sin embargo, un olor peculiar flotaba en el aire, una mezcla de putrefacción, humedad y algo más siniestro que los soldados no podían identificar, pero que les producía una sensación de náusea inmediata. Los perros de guardia, que normalmente habrían anunciado la llegada de intrusos, yacían inmóviles en el patio, aparentemente drogados o envenenados. No encontraron resistencia alguna al entrar. Los guardias del castillo, ya fuera por complicidad, terror o simple ausencia, no ofrecieron oposición a la entrada de las tropas reales. El silencio que reinaba en los pasillos era perturbador, roto solo por el eco de las botas de los soldados sobre las piedras húmedas. Thurzo, experimentado en asuntos militares y judiciales, sintió inmediatamente que había algo profundamente anormal en la atmósfera del lugar. Lo primero que encontraron fue a una sirvienta en el patio del castillo, encerrada en un cepo de madera y en estado agónico. Sus piernas habían sido fracturadas de manera sistemática y su cuerpo mostraba signos de tortura prolongada. Aunque este tipo de castigo corporal era técnicamente legal para los nobles hacia sus siervos, la extrema crueldad del tratamiento alertó inmediatamente a los investigadores sobre la naturaleza de lo que habrían de encontrar en el interior. Al acceder al salón principal del castillo, el grupo se encontró con una escena que quedaría grabada para siempre en la memoria de todos los presentes. Una joven yacía en el centro de la habitación, completamente desangrada,
su cuerpo pálido como el mármol contrastando horriblemente con el charco de sangre seca que se extendía bajo ella. Cerca de Ali, otra muchacha aún respiraba débilmente aunque su cuerpo había sido perforado repetidamente con instrumentos punzantes. Sus ojos, aún conscientes, reflejaban un terror tan profundo que varios de los soldados más jóvenes se vieron obligados a apartar la mirada. Los investigadores encontraron también evidencia de que una sesión de tortura había sido interrumpida abruptamente por su legada. Instrumentos ensangrentados yacían esparcidos por el suelo, y velas aún ardían en candelabros dispuestos en un patrón ritual específico. La sangre en el suelo estaba aún húmeda, indicando que las atrocidades habían estado ocurriendo apenas momentos antes de su legada. Siguiendo los rastros de sangre y guiados por gemidos débiles que emanaban de las profundidades del castillo, el grupo descendió hacia las mazmorras. Lo que encontraron Ali superó incluso las expectativas más sombrías que habían desarrollado basándose en los testimonios previos. Una docena de muchachas jóvenes permanecían encerradas en celdas húmedas y malolientes. Algunas habían sido perforadas y cortadas repetidamente a lo largo de semanas, sus heridas mostrando diferentes etapas de curación que indicaban tortura sistemática y prolongada. Otras mostraban evidencia de haber sido quemadas con hierros candentes, sus cuerpos marcados con patrones que sugerían no accidentes de tortura, sino diseños deliberados grabados en su carne. El estado de estas supervivientes era tan deplorable que varios investigadores abandonaron temporalmente la inspección, incapaces de continuar observando el sufrimiento humano llevado a tales extremos. Las jóvenes, algunas de apenas 9 años de acuerdo con cálculos posteriores, eran retenidas en condiciones que contravenían cualquier nocponiati de humanidad fundamental. Alimentadas apenas lo suficiente para mantenerse vivas, privadas de cualquier cuidado médico para sus heridas, habían existido en un estado de agonía continua que convertía la muerte en una liberación deseada. La exploración completa del castillo reveló evidencia que confirmaba y superaba todas las acusaciones previas. En los sótanos, excavaciones rápidas revelaron los restos de al menos 50 víctimas más. Los cuerpos habían sido enterrados sin ceremonias, apilados en fosas comunes que habían sido cavadas específicamente para este propósito. El estado de descomposición de algunos restos sugería que estas prácticas habían estado ocurriendo durante años, no meses. En las habitaciones privadas de Elisabetta, los investigadores encontraron lo que se convertiría en la evidencia más condenatoria: un registro detallado de las víctimas. El documento, escrito de puño y letra de la condesa, contenía entradas que describían a cada víctima con una frialdad clínica que revelaba la completa deshumanización de sus crímenes. Número de estatura pequeña, número de cabello negro, número de 15 años. Cada vida humana había sido reducida a una entrada de inventario en el catálogo personal de atrocidades de Elisabetta. El registro incluía también notas sobre los métodos de tortura empleados con cada víctima y evaluaciones sobre la calidad de la sangre obtenida. Estas anotaciones revelaban no solo la naturaleza sistemática de los crímenes, sino también la evolución de las técnicas de tortura a lo largo del tiempo. Elisabetta había estado experimentando constantemente con nuevos métodos, documentando cuidadosamente los resultados para optimizar el sufrimiento de futuras víctimas. Junto al registro principal, los investigadores encontraron correspondencia personal que revelaba la existencia de una red más amplia de complicidad. Cartas de administradores de otras propiedades Báthory sugerían que prácticas similares habían ocurrido en múltiples locaciones. Referencias codificadas a entregas especiales y tratamientos de belleza en la correspondencia con aliados nobles indicaban que los crímenes de Elisabetta no habían sido completamente secretos entre ciertos círculos de la aristocracia. Cuando finalmente localizaron a Elisabetta en sus aposentos privados, los investigadores encontraron a una mujer que había sido completamente transformada por años de depravación sistemática. La otrora hermosa condesa había envejecido prematuramente, su rostro marcado por la tensión constante y sus ojos reflejando una mezcla de paranoia y desafío que hablaba de una mente que había trascendido los límites de la cordura normal.
Sus ropas estaban manchadas de sangre, y su comportamiento durante el arresto oscilaba entre periodos de lucidez arrogante y episodios de incoherencia completa. Elisaveta no mostró sorpresa ante la llegada de los investigadores, como si hubiera estado esperando este momento durante algún tiempo. Sus primeras palabras, según los registros oficiales, fueron una afirmación de su derecho divino como noble a tratar a sus siervos como considerara apropiado. No expresó remordimiento alguno por sus acciones, sino que las defendió como prerrogativas legítimas de su posición social. Esta actitud, mantenida durante todo el proceso de arresto, reveló la completa ausencia de conciencia moral que había hecho posible años de atrocidades sistemáticas. El arresto de los colaboradores principales de Elisaveta se realizó simultáneamente en diferentes partes del castillo. Dorotea Sentes fue encontrada en las cocinas, intentando destruir evidencia relacionada con la preparación de pociones y ungüentos utilizados en los rituales de tortura. Las hermanas Helena y Dorotea fueron capturadas en sus habitaciones, rodeadas de libros de magia negra y instrumentos alquímicos que habían utilizado para asesorar a Elisaveta en el desarrollo de sus métodos. Janos Uivari fue arrestado mientras intentaba escapar del castillo a caballo, llevando consigo documentos que más tarde se revelarían como registros de reclutamiento de víctimas. La cuarta colaboradora principal, Catarina Benica, fue encontrada en un estado de terror absoluto, aparentemente convencida de que Elisaveta la había marcado como su próxima víctima. Su juventud y el testimonio de supervivientes que afirmaron que había sido forzada a participar en los crímenes bajo amenaza de muerte inmediata llevaron a los investigadores a considerarla más víctima que perpetradora. La operación de arresto se completó con la confiscación de todas las propiedades móviles del castillo y el sellado oficial de los documentos encontrados. Los investigadores trabajaron durante días para catalogar completamente la evidencia, un proceso que reveló la magnitud verdaderamente asombrosa de la operación criminal que Elisaveta había dirigido. Instrumentos de tortura especialmente diseñados, vestimentas rituales, libros de magia negra, correspondencia comprometedora, cada nuevo descubrimiento añadía otra dimensión al horror de los crímenes cometidos. La noticia del arresto de Elisaveta Báthory se extendió por Europa como un incendio descontrolado. Las Cortes de Viena, Praga y Varsovia recibieron informes detallados que describían no solo la naturaleza de los crímenes, sino también las implicaciones políticas de la caída de una de las familias más poderosas de Hungría. El escándalo trascendió inmediatamente las fronteras nacionales, convirtiéndose en un tema de conversación obsesivo en salones aristocráticos de todo el continente. Sin embargo, la complejidad política del caso pronto se hizo evidente. Elisaveta, como miembro de la alta nobleza, no podía ser sometida al proceso judicial normal aplicable a criminales comunes. El derecho feudal otorgaba a los nobles prerrogativas especiales que complicaban enormemente cualquier acción legal, independientemente de la gravedad de los crímenes cometidos. Esta situación creó un precedente legal extremadamente delicado que requería cuidadosa negociación entre diferentes niveles de autoridad. El rey Matías II se encontraba en una posición particularmente compleja. Por un lado, la evidencia de los crímenes de Elisaveta era tan abrumadora y los detalles tan horríficos que ignorarlos habría representado un escándalo político de proporciones internacionales. Por otro lado, ejecutar a un miembro de la alta nobleza establecería un precedente peligroso que podría amenazar la estabilidad del sistema feudal en su conjunto. La solución debía equilibrar la demanda de justicia con la preservación del orden social establecido. Thurzo, como primo de Elisaveta y oficial de la corona, se convirtió en la figura clave para resolver esta crisis. Su propuesta, eventualmente aceptada por el rey, representó un compromiso que satisfacía parcialmente las demandas de justicia mientras preservaba las prerrogativas esenciales de la nobleza. Los colaboradores de Elisaveta, como plebeyos, serían sometidos a juicio público y ejecutados si eran encontrados culpables. Elisaveta misma, protegida por su estatus noble, sería castigada mediante confinamiento perpetuo, una sentencia que la mantendría viva pero la apartaría permanentemente de la sociedad.
El juicio de los colaboradores comenzó en enero y se convirtió inmediatamente en una sensación pública. El tribunal, presidido por jueces especialmente designados por la corona, escuchó testimonios que mantuvieron a audiencias enteras en estado de horror fascinado. Más de testigos proporcionaron evidencia que pintó un cuadro detallado de 6 años de atrocidades sistemáticas. Los testimonios incluían no solo relatos de supervivientes y familiares de víctimas, sino también confesiones de los propios acusados, obtenidas mediante métodos que, aunque brutales según estándares modernos, eran considerados normales para la época. Dorothea Sentes, la colaboradora más cercana de Elisabetta, fue interrogada extensivamente sobre su papel en la organización de las torturas. Su testimonio reveló la existencia de una jerarquía de crueldad cuidadosamente estructurada, donde cada participante tenía roles y responsabilidades específicos en la maquinaria de muerte. Dorothea había sido responsable de la aplicación física de las torturas más severas, utilizando su fuerza considerable para inmovilizar a las víctimas mientras Elisabetta dirigía las sesiones. Las hermanas Helena y Dorothea fueron interrogadas sobre su papel como asesoras espirituales y proveedoras de conocimientos ocultos. Sus confesiones revelaron la influencia de creencias supersticiosas en la evolución de los métodos de tortura de Elisabetta. Habían convencido a la condesa de que ciertos rituales específicos intensificarían las propiedades rejuvenecedoras de la sangre, llevando a la adopción de prácticas de crueldad extrema que no tenían precedentes incluso en una época acostumbrada a la violencia. János Ujvari, responsable del reclutamiento de víctimas, proporcionó detalles sobre los métodos utilizados para atraer a muchachas jóvenes al castillo. Su testimonio reveló la existencia de una red organizada de reclutamiento que se extendía por múltiples regiones, utilizando una combinación de engaño, soborno y amenazas para asegurar un suministro constante de víctimas. Los métodos incluían ofertas falsas de empleo, promesas de matrimonios ventajosos y, en algunos casos, secuestro directo de muchachas que habían rechazado las ofertas iniciales. El testimonio más impactante provino de Catarina Benica, cuya juventud y aparente coerción la habían salvado de la pena de muerte inmediata. Su relato de primera mano sobre las sesiones de tortura proporcionó detalles que horrorizaron incluso a jueces experimentados en casos criminales. Describió no solo los métodos físicos de tortura, sino también la degradación psicológica sistemática que precedía a la muerte de cada víctima. Elisabetta, según su testimonio, había desarrollado técnicas para quebrar completamente el espíritu de sus víctimas antes de proceder con su asesinato, convencida de que el terror absoluto intensificaba las propiedades deseadas de la sangre extraída. El veredicto del tribunal fue unánime en cuanto a la culpabilidad de los acusados principales. Dorothea Sentes y las hermanas Helena y Dorothea fueron sentenciadas a muerte con torturas agravadas, un castigo que reflejaba la severidad extrema de sus crímenes. El método elegido involucraba la amputación de dedos con tenazas al rojo vivo por haberlos empapado en sangre cristiana, seguida por la quema en la hoguera. János Ujvari, debido a circunstancias atenuantes relacionadas con coerción demostrable, fue sentenciado a decapitación antes de la incineración de su cuerpo. Las ejecuciones se realizaron públicamente en una plaza de Bratislava, atrayendo a multitudes que habían viajado desde regiones distantes para presenciar el castigo de quienes habían participado en crímenes tan extraordinarios. Los relatos contemporáneos describen escenas de horror público cuando las torturas fueron aplicadas, con algunos espectadores desmayándose ante la severidad de los castigos. Sin embargo, la mayoría de la audiencia permaneció hasta el final, considerando las ejecuciones como una forma de justicia necesaria para crímenes que habían trascendido los límites de la comprensión humana normal. Catarina Benica, la colaboradora más joven, fue sentenciada a prisión perpetua después de que testigos supervivientes confirmaran que había sido forzada a participar bajo amenaza de muerte inmediata. Su testimonio había sido crucial para establecer los patrones de comportamiento de Elisabetta, y su aparente arrepentimiento genuino influyó en la decisión del tribunal de mostrar clemencia relativa.
Mientras tanto, Elisabetta permaneció en sus aposentos del castillo de Cactice, aparentemente inconsciente o indiferente al destino de sus colaboradores. Los informes de sus guardias durante este periodo describen comportamientos que oscilaban entre periodos de lucidez arrogante, durante los cuales continuaba insistiendo en su derecho divino a tratar a sus súbditos como considerara apropiado, y episodios de aparente demencia, durante los cuales hablaba con víctimas imaginarias o planeaba rituales. Futuros imposibles de realizar. La decisión final sobre el destino de Elisabetta fue tomada por el rey Matías II en consulta con Torso y otros altos nobles. La sentencia de confinamiento perpetuo representó un compromiso complejo entre las demandas de justicia y las realidades políticas de la época. Elisabetta sería emparedada viva en sus propios aposentos, una forma de muerte lenta que satisfacía parcialmente las demandas de castigo severo mientras preservaba técnicamente su vida y, por lo tanto, las prerrogativas formales de su estatus noble. En abril, de albañiles especialmente contratados llegaron al castillo de Cactice para ejecutar la sentencia. Los aposentos de Elisabetta fueron sellados con piedra y mortero, dejando solo pequeñas aberturas para la entrega de comida y agua. Las ventanas fueron bloqueadas completamente, sumiendo las habitaciones en una oscuridad perpetua que solo sería interrumpida por la luz mínima que se filtraba a través de las aberturas de alimentación. La implementación de esta sentencia representó uno de los castigos más extraordinarios de la historia europea. Elisabetta, acostumbrada a un poder casi absoluto y a lujos sin límite, se encontró súbitamente reducida a una existencia que apenas se diferenciaba de la muerte. Sus habitaciones, una vez decoradas con tapices importados y muebles de valor incalculable, se convirtieron en una tumba prematura donde cada día se extendía en una monotonía desesperante. Los primeros meses del confinamiento fueron marcados por intentos frenéticos de Elisabetta por negociar su liberación. A través de las pequeñas aberturas de alimentación, intentó sobornar a sus guardias, amenazarlos con represalias familiares futuras y apelar a conexiones políticas que ya no tenían poder para ayudarla. Estas tentativas gradualmente se desvanecieron cuando se hizo evidente que su caída había sido tan completa que ninguna influencia exterior podía o quería intervenir en su favor. Los guardias asignados a supervisar su confinamiento reportaron cambios dramáticos en su comportamiento a medida que los meses se convertían en años. Los periodos de ira y demandas arrogantes fueron gradualmente reemplazados por largos silencios interrumpidos solo por murmullos incoherentes. Elisabetta parecía estar perdiendo gradualmente su conexión con la realidad exterior, retirándose hacia un mundo interno donde las reglas normales de la existencia humana ya no se aplicaban. La alimentación de la prisionera era estrictamente regulada, proporcionándole solo lo mínimo necesario para mantener la vida. Pan duro, agua y ocasionalmente vegetales en conserva constituyen la totalidad de su dieta. Un contraste extremo con los banquetes elaborados que había disfrutado durante su vida libre. Esta reducción drástica en la calidad de vida representaba tanto un castigo práctico como un símbolo de su caída desde las alturas del poder aristocrático hasta las profundidades de la degradación humana. Los inviernos eran particularmente duros para la prisionera confinada. Sin calefacción adecuada y con corrientes de aire frío filtrándose a través de las aberturas de alimentación, Elisabetta sufrió repetidamente de hipotermia y enfermedades respiratorias que amenazaron su vida en múltiples ocasiones. Sin embargo, su constitución física, fortalecida por décadas de buena alimentación y cuidados médicos de calidad, le permitió sobrevivir a condiciones que habrían matado a personas menos favorecidas físicamente. Durante el segundo año de su confinamiento, los guardias reportaron que Elisabetta había comenzado a hablar extensamente con personas invisibles, manteniendo conversaciones elaboradas que parecían involucrar tanto a víctimas pasadas como a colaboradores ejecutados. Estos episodios, que duraban horas y ocurrían con frecuencia creciente, indicaban un deterioro mental severo que transformaba su castigo de confinamiento físico en una forma de tortura psicológica autoimpuesta. En el tercer año, sus interacciones con el mundo exterior se redujeron a casi nada. Los guardias reportaron días enteros durante los cuales no emitía sonido alguno,
seguidos por noches de gritos o lamentaciones que perturbaban el sueño del personal del castillo. Su cuerpo, visible ocasionalmente a través de las aberturas de alimentación, mostraba signos evidentes de deterioro físico extremo, pérdida de peso severa, palidez enfermiza y movimientos que sugerían artritis avanzada y debilidad muscular generalizada. Los informes médicos ocasionales, obtenidos mediante observación a través de las aberturas, describían a una mujer que había envejecido décadas en pocos años. Su cabello, una vez su orgullo personal, había encanecido completamente y se había vuelto escaso y quebradizo. Su piel había desarrollado lesiones y úlceras que no sanaban adecuadamente debido a la falta de cuidados médicos y a las condiciones higiénicas deplorables de su confinamiento. En julio Elisabetta solicitó la presencia de 2 sacerdotes de la Catedral de Esztergom para dictar su testamento final. Esta petición, la primera comunicación coherente que había iniciado en meses, fue concedida como una concesión final a su estatus noble. Los sacerdotes, tras ser admitidos a sus aposentos celados, encontraron a una mujer que había sido física y mentalmente transformada por años de aislamiento y privación. Su testamento, dictado con una lucidez sorprendente considerando su estado mental deteriorado, distribuyó los restos de las propiedades familiares entre sus hijos. El documento incluía también confesiones parciales de sus crímenes, aunque presentadas en un lenguaje que sugería que continuaba considerando las prerrogativas legítimas de su posición social rather than actos criminales. Los sacerdotes reportaron posteriormente que Elisabetta parecía completamente inconsciente de la naturaleza verdaderamente malvada de sus acciones, manteniéndose hasta el final en un estado de autojustificación delirante. El de agosto 4 años después del comienzo de su confinamiento, uno de los guardias encontró a Elisabetta Báthory caída en el suelo de sus aposentos, inmóvil y boca abajo. Tenía 54 años de edad, y su muerte marcó el final de una de las historias más macabras en los anales de la criminalidad aristocrática europea. El guardia reportó que había observado su comida del día anterior sin tocar, sugiriendo que la muerte había ocurrido durante la noche. La ausencia de un examen médico formal inmediato dejó la causa exacta de la muerte sin determinar definitivamente. Las teorías propuestas por observadores contemporáneos incluían insuficiencia cardíaca causada por años de estrés físico y mental, neumonía resultante de las condiciones inhumanas de su confinamiento, o simplemente el colapso general de un cuerpo que había sido sometido a años de privación extrema. Algunos historiadores han sugerido también la posibilidad de suicidio, aunque la falta de evidencia física hace imposible confirmar esta teoría. Su cuerpo, cuando fue finalmente examinado, mostraba las marcas de años de confinamiento brutal. Extrema delgadez, úlceras sin sanar, evidencia de artritis severa y signos de desnutrición crónica pintaban el cuadro de una muerte que había sido tanto castigo como liberación. La mujer que una vez había sido considerada una de las más bellas y poderosas de Hungría había sido reducida a una figura espectral que apenas conservaba evidencia de su antigua grandeza. La noticia de su muerte generó reacciones complejas y contradictorias. Para las familias de sus víctimas, representaba el final tardío pero bienvenido de una era de terror. Para sus hijos y los restos de la familia Báthory, marcaba la conclusión de una vergüenza que había destruido efectivamente una de las dinastías más poderosas de Europa Oriental. Para las autoridades reales, eliminaba un problema político complicado que había requerido años de manejo cuidadoso. Los planes iniciales para su entierro revelaron la complejidad continua de las implicaciones políticas de su muerte. Las autoridades locales de Kaktice se negaron rotundamente a permitir que fuera enterrada en el cementerio del pueblo, considerando que su presencia contaminaría la tierra sagrada. Esta negativa forzó una búsqueda de alternativas que eventualmente llevó a la decisión de transportar su cuerpo a la cripta familiar Báthory en Exed, el lugar de origen de la dinastía. Sin embargo, incluso este plan encontró resistencia. Las autoridades eclesiásticas expresaron dudas sobre la conveniencia de permitir que una persona cuya vida había estado tan marcada por la depravación y la violencia recibiera un entierro cristiano tradicional.
Estas objeciones llevaron a negociaciones complejas que finalmente resultaron en un compromiso. Elisaveta sería enterrada en la cripta familiar, pero sin ceremonias públicas y con rituales mínimos de consagración. El transporte de su cuerpo desde Cactice hasta Exet se realizó en secreto, durante la noche y utilizando rutas secundarias para evitar la atención pública. Los pocos testigos del cortejo fúnebre reportaron una procesión sombría que contrastaba dramáticamente con los funerales espectaculares que tradicionalmente marcaban la muerte de nobles de alto rango. No hubo música, estandartes heráldicos o ceremonias públicas, solo un carruaje simple levando un ataúd sin adornos hacia el último descanso de una de las criminales más notorias de la historia europea. Su entierro en la cripta familiar Báthory representó una ironía final amarga. Rodeada por los restos de ancestros que habían construido una de las dinastías más respetadas y poderosas de Europa Oriental, Elisaveta yacía como un recordatorio eterno de cómo el poder absoluto sin restricciones morales podía corromper incluso a quienes habían nacido en las circunstancias más privilegiadas. La cripta que había sido diseñada para celebrar la grandeza familiar se convirtió en un mausoleo de vergüenza dinástica. Los documentos relacionados con sus crímenes fueron sellados oficialmente por decreto real, y se prohibió cualquier discusión pública de los detalles específicos de sus atrocidades. Esta censura oficial, diseñada para prevenir la creación de leyendas sensacionalistas y protegerla est1, https://ppl-id-file-833.amazon.com/web/direct-file/attachment/8434432889586-88433288958-556E56-4D32288958-557-F3FD45646-E566-4D32288958-557 La supresión oficial de información creó un vacío que fue llenado gradualmente por rumores, especulaciones y elaboraciones folclóricas que transformaron la historia real en leyenda macabra. Sin embargo, la muerte de Elisaveta no marcó el final de las consecuencias de sus crímenes. Sus propiedades, confiscadas oficialmente por la corona como parte de su castigo, fueron redistribuidas entre nobles leales al rey, alterando permanentemente el equilibrio de poder territorial en Hungría. Esta redistribución, aunque justificada legalmente por sus crímenes, representó también una consolidación significativa del poder real a expensas de la aristocracia tradicional. Sus hijos enfrentaron consecuencias duraderas por los crímenes de su madre. Aunque no fueron considerados legalmente responsables por sus acciones, el estigma asociado con el nombre Báthory los siguió durante el resto de sus vidas. Ana, Orsolia, Catalina y Pal fueron efectivamente excluidos de los círculos sociales aristocráticos más altos, sus perspectivas matrimoniales severamente limitadas y su influencia política permanentemente comprometida. El castillo de Cactice mismo se convirtió en un símbolo macabro que ninguna familia noble quería habitar. Abandonado después de la muerte de Elisaveta, comenzó un proceso de deterioro que eventualmente lo transformó en ruinas. Los campesinos locales, influenciados por leyendas sobre maldiciones y espíritus vengativos, evitaban el lugar, contribuyendo a su aislamiento y decadencia. El castillo que Prodolhaius Togo Mesta y de Ostanovilcia había sido el escenario de tanto horror se convirtió en una presencia fantasmal en el paisaje húngaro. Sus torres derruidas alzándose como dedos acusadores hacia el cielo, recordando eternamente las atrocidades que habían ocurrido entre sus muros. El despertar de una conciencia legal europea, la muerte de Elisaveta Báthory marcó un punto de inflexión en la historia legal europea que trascendió con mucho las fronteras de Hungría. Su caso estableció precedentes que habrían de influir en el desarrollo del derecho penal durante siglos. Por primera vez en la historia documentada, un miembro de la alta nobleza había sido castigado de manera sustancial por crímenes cometidos contra súbditos de clase inferior, rompiendo la barrera aparentemente infranqueable que había protegido tradicionalmente a los aristócratas de las consecuencias legales de sus acciones. Los juristas de las universidades de Viena, Praga y Cracovia comenzaron a debatir intensamente las implicaciones filosóficas y prácticas del caso Báthory. El principio fundamental de que la nobleza estaba por encima de la ley común había sido desafiado exitosamente,
aunque de manera limitada y bajo circunstancias extremas. Este precedente, aunque restringido inicialmente a casos de criminalidad extraordinaria, sembró las semillas de transformaciones legales que eventualmente contribuirían al desarrollo de conceptos modernos de igualdad ante la ley. Las Cortes Europeas recibieron informes detallados sobre los métodos de investigación empleados por Gheorghe Turzo, especialmente su énfasis en la documentación meticulosa y la preservación de evidencia física. Estos métodos, considerados innovadores para la época, comenzaron a ser adoptados gradualmente en otras jurisdicciones, contribuyendo al desarrollo de técnicas forenses que precederían por siglos a la ciencia criminal moderna. La Universidad de Bolonia, el centro de estudios legales más prestigioso de Europa, organizó simposios especiales para analizar las implicaciones del caso. Los académicos se debatían entre la admiración por la justicia finalmente servida y la preocupación por las consecuencias potenciales para la estabilidad del orden social tradicional. Estos debates académicos produjeron tratados legales que influirían en el desarrollo del derecho penal europeo durante las siguientes décadas. Las transformaciones del reino húngaro en Hungría, las consecuencias políticas de la caída de los Báthory resonaron durante generaciones. La confiscación de sus vastas propiedades alteró fundamentalmente el mapa del poder territorial en el reino. Matías II utilizó esta redistribución de tierras para recompensar la lealtad de nobles menores y fortalecer su propia posición frente a la aristocracia tradicional. Esta estrategia, aunque efectiva a corto plazo, creó nuevas tensiones que contribuirían a conflictos posteriores. La región que había estado bajo control directo de los Báthory experimentó transformaciones sociales profundas. Los campesinos, liberados del terror sistemático que había caracterizado su existencia bajo Elisabetta, comenzaron gradualmente a reconstruir sus comunidades. Sin embargo, el trauma colectivo de años de pérdidas inexplicables de hijas jóvenes había dejado cicatrices psicológicas que perdurarían durante décadas. Muchas familias emigraron a regiones distantes, incapaces de continuar viviendo en lugares que asociaban con pérdidas tan devastadoras. Los nuevos señores feudales que recibieron las propiedades confiscadas enfrentaron desafíos únicos. La reputación macabra de las tierras complicaba enormemente los esfuerzos de reconstrucción económica. Los campesinos supervivientes mostraban una desconfianza profunda hacia cualquier autoridad aristocrática, habiendo aprendido por experiencia amarga que el poder absoluto podía traducirse en atrocidades inimaginables. Esta desconfianza requirió que los nuevos señores adoptaran métodos de administración considerablemente más benevolentes que los tradicionalmente empleados en el sistema feudal. La Iglesia Católica, que había permanecido en gran medida silenciosa durante los años de los crímenes de Elisabetta, enfrentó un periodo de introspección forzada. El hecho de que atrocidades tan sistemáticas hubieran ocurrido durante años sin intervención eclesiástica efectiva planteó preguntas incómodas sobre la responsabilidad moral de las instituciones religiosas. Esta autocrítica llevó a reformas en los procedimientos de supervisión pastoral y al desarrollo de protocolos más efectivos para reportar y investigar alegaciones de abuso sistemático. La metamorfosis de una historia en leyenda paradójicamente, la censura oficial impuesta sobre los detalles específicos de los crímenes de Elisabetta tuvo el efecto de amplificar dramáticamente su impacto cultural. La prohibición de discusión pública creó un vacío informativo que fue llenado por rumores, especulaciones y elaboraciones folclóricas que gradualmente transformaron la historia real en una leyenda que trascendía con mucho los hechos documentados. Los mercaderes y viajeros que transitaban por las rutas comerciales europeas llevaron versiones fragmentarias y distorsionadas de la historia a regiones distantes. Cada narración añadía nuevos elementos, y cada recontado exageraba los detalles más sensacionalistas. La condesa que había buscado preservar su belleza mediante baños de sangre se convirtió gradualmente en una figura mítica que encarnaba los terrores más profundos sobre la corrupción del poder absoluto. En las regiones rurales de Europa Oriental, donde las creencias en brujas, vampiros y demonios formaban parte integral del folclore popular, la historia de Elisabetta se fusionó con tradiciones sobrenaturales preexistentes.
Surgieron leyendas sobre su espíritu atormentado vagando por las ruinas del castillo de Cartiche, buscando víctimas eternamente para continuar sus rituales macabros. Estas historias, transmitidas oralmente durante generaciones, se entrelazaron con mitos locales sobre criaturas sedientas de sangre, contribuyendo al desarrollo de lo que eventualmente se convertiría en la tradición literaria vampírica. Los trovadores y bardos de las cortes europeas, siempre ávidos de material que pudiera capturar la imaginación de audiencias aristocráticas, adaptaron la historia de la condesa sangrienta en baladas épicas que enfatizaban tanto el horror de sus crímenes como la justicia poética de su castigo. Estas adaptaciones, diseñadas para el entretenimiento de las élites sociales, añadieron elementos dramáticos y moralizantes que alejaron aún más la narrativa popular de los hechos históricos documentados. Las investigaciones posteriores y los descubrimientos arqueológicos, a medida que las décadas pasaron y las pasiones políticas inmediatas se enfriaron, historiadores y investigadores comenzaron a examinar más objetivamente el caso Báthory. Los archivos oficiales, sellados durante décadas por razones de estabilidad política, fueron gradualmente abiertos a académicos autorizados. Estos documentos revelaron detalles que habían sido omitidos de los relatos contemporáneos, proporcionando una imagen más completa pero no menos perturbadora de la magnitud verdadera de los crímenes. En 1729, más de un siglo después de la muerte de Elisabetta, una expedición arqueológica autorizada por las autoridades austrohúngaras excavó sistemáticamente los terrenos del castillo de Cartiche. Los hallazgos confirmaron y en algunos casos superaron las estimaciones históricas sobre el número de víctimas. Los arqueólogos descubrieron evidencia de al menos 12 fosas comunes que contenían restos humanos, en diferentes estados de preservación, sugiriendo que las prácticas homicidas habían sido aún más sistemáticas y prolongadas de lo que los registros oficiales habían indicado. Los restos encontrados mostraron evidencia de violencia extrema que corroboraba los testimonios más perturbadores del juicio original. Huesos fracturados de manera sistemática, evidencia de perforaciones post-mortem y patrones de daño que sugerían tortura prolongada proporcionaron confirmación física de las atrocidades descritas en los documentos legales. Estos descubrimientos arqueológicos eliminaron cualquier duda residual sobre la veracidad fundamental de las acusaciones contra Elisabetta, aunque también revelaron que la realidad había sido potencialmente aún más horrible que la versión oficial. El análisis científico de los restos, utilizando técnicas disponibles en el siglo VII, reveló que las víctimas habían pertenecido a un rango de edades considerablemente más amplio del que habían sugerido los testimonios originales. Junto a los restos de adolescentes y mujeres jóvenes, los arqueólogos encontraron evidencia de víctimas que habían sido considerablemente más jóvenes, incluyendo niñas que aparentemente no habían alcanzado la pubertad. Esta revelación añadió una dimensión adicional de horror a una historia ya saturada de atrocidades. El impacto en el desarrollo de la psicología criminal. El caso de Elisabetta Báthory se convirtió en un objeto de estudio pionero para los primeros investigadores interesados en comprender la psicología criminal. Aunque la psicología como disciplina científica formal no se desarrollaría completamente hasta siglos posteriores, médicos y filósofos de los siglos XV, XVI, comenzaron a examinar su comportamiento como un ejemplo extremo de lo que entonces se denominaba locura moral. Los tratados médicos de la época comenzaron a incluir análisis de su caso, como evidencia de que la degeneración moral podía manifestarse independientemente del estatus social o la educación. Esta perspectiva desafió las asunciones contemporáneas sobre la correlación entre nobleza de sangre y nobleza de carácter, contribuyendo gradualmente al desarrollo de conceptos más sofisticados sobre la naturaleza de la criminalidad y la corrupción moral. Los filósofos de la Ilustración, particularmente aquellos interesados en cuestiones de moralidad y poder, utilizaron el caso Báthory como evidencia en sus argumentos contra el poder absoluto y la autoridad hereditaria. Voltaire, en sus escritos sobre la justicia y la tiranía,
Hizo referencias oblicuas al caso como demostración de los peligros inherentes en cualquier sistema que otorgara poder ilimitado a individuos basándose únicamente en el accidente de su nacimiento. La influencia en las artes y la literatura durante los siglos XVI, XVII, la historia de Elisabetta Báthory comenzó a infiltrarse en las tradiciones literarias y artísticas europeas de maneras que trascendían su contexto histórico original. Los escritores del movimiento gótico, fascinados por temas de horror aristocrático y decadencia moral, encontraron en su historia una fuente de inspiración que combinaba elementos históricos verificables con el potencial para elaboración dramática. Lord Byron, aunque nunca escribió directamente sobre Elisabetta, incorporó elementos temáticos derivados de su historia en varias de sus obras sobre aristócratas corrompidos y pasiones destructivas. La imagen de la noble que sacrifica vidas inocentes en busca de objetivos imposibles resonó profundamente con las preocupaciones románticas sobre la naturaleza corrupta del poder hereditario y la capacidad humana para el mal absoluto. Los dramaturgos alemanes del periodo Sturm und Drang adaptaron elementos de su historia en obras teatrales que exploraban temas de poder, locura y retribución divina. Estas adaptaciones, aunque tomaban considerables libertades con los ecos históricos, preservaron los elementos temáticos esenciales que habían hecho de la historia original algo tan perturbador: la corrupción del poder absoluto, la deshumanización de los vulnerables y la inevitabilidad de la justicia, aunque legara tardíamente. La tradición pictórica europea también fue influenciada por su legado. Pintores especialistas en temas macabros y alegóricos comenzaron a crear obras que, aunque raramente la representaban directamente debido a las sensibilidades sociales de la época, utilizaban simbolismo y alegoría para explorar temas relacionados con la corrupción aristocrática y la violencia sistémica. Estas obras contribuyeron a la evolución de un vocabulario visual para representar el horror civilizado que influiría en el arte europeo durante siglos. Las ramificaciones políticas duraderas en el contexto político más amplio de Europa Oriental. El caso Báthory contribuyó a cambios fundamentales en las relaciones entre la monarquía, la aristocracia y la población en general. El precedente establecido por el castigo de Elisabetta, aunque limitado, demostró que incluso los nobles más poderosos no estaban completamente por encima de cualquier forma de responsabilidad legal. Esta demostración tuvo efectos psicológicos profundos que se extendieron mucho más allá de las fronteras de Hungría. Los movimientos campesinos posteriores en Europa Oriental hicieron referencias explícitas al caso Báthory como evidencia de que los nobles podían ser considerados responsables por abusos extremos. Aunque estas referencias a menudo exageraban las lecciones reales del caso, proporcionaron una narrativa poderosa que los reformadores sociales utilizaron para argumentar en favor de limitaciones legales sobre el poder aristocrático. Las monarquías europeas, conscientes del potencial para que casos similares desestabilizaran el orden social, comenzaron a desarrollar mecanismos más sofisticados para supervisar y, cuando fuera necesario, disciplinar a los miembros más problemáticos de la aristocracia. Estos sistemas de supervisión interna, aunque raramente tan dramáticos como el caso Báthory, representaron evoluciones importantes en el desarrollo de formas más modernas de gobierno que equilibraban la autoridad tradicional con la responsabilidad legal. El renacimiento académico de su historia, en el siglo XIX, con el desarrollo de métodos historiográficos más sofisticados, académicos húngaros y alemanes comenzaron a examinar el caso Báthory con mayor rigor científico. Estos estudios, basados en análisis cuidadoso de documentos de archivo y evidencia arqueológica, proporcionaron una imagen más matizada pero no menos perturbadora de sus crímenes y sus consecuencias. El historiador húngaro László Tóth publicó en 1897 lo que permanece como uno de los estudios más completos del caso, utilizando documentos que habían permanecido inaccesibles durante siglos. Su trabajo reveló la existencia de una red de complicidad que se había extendido considerablemente más allá de lo que los juicios originales habían establecido, incluyendo a administradores, clérigos locales y pequeños nobles que habían facilitado activamente los crímenes de Elisabetta a cambio de favores políticos y económicos.
Los estudios de Todd también revelaron que las prácticas de Elisaveta no habían sido completamente únicas en el contexto de la aristocracia húngara de la época. Documentos descubiertos en otros archivos familiares sugerían que varios nobles menores habían adoptado prácticas similares, aunque en escalas considerablemente menores. Esta revelación planteó preguntas perturbadoras sobre la prevalencia de tales comportamientos entre la aristocracia y sobre los factores sociales y culturales que los habían hecho posibles. Las interpretaciones psicoanalíticas modernas con el desarrollo del psicoanálisis en el siglo. El caso de Elisaveta Báthory adquirió nuevas dimensiones interpretativas que trascendían las explicaciones tradicionales basadas en locura simple o maldad inherente. Los psicoanalistas comenzaron a examinar su comportamiento como manifestación de complejos psicológicos profundos relacionados con el poder, la sexualidad y la mortalidad. Sigmund Freud, aunque nunca escribió extensamente sobre el caso específico, hizo referencias oblicuas a él en sus discusiones sobre la sublimación de impulsos destructivos en comportamientos socialmente sancionados. La posición de Elisaveta como figura de autoridad que utilizó su poder para satisfacer impulsos sádicos proporcionó un ejemplo útil para las teorías freudianas sobre la relación entre poder social y gratificación psicológica patológica. Carl Jung desarrolló interpretaciones del caso que enfatizaban elementos arquetípicos, viendo en Elisaveta una manifestación extrema del arquetipo de la madre terrible que devora a sus propios hijos simbólicos. Esta interpretación junguiana influiría en análisis posteriores de figuras similares en la literatura y la historia, proporcionando un marco teórico para comprender cómo individuos en posiciones de autoridad maternal o cuasi maternal podían invertir completamente los roles protectivos esperados. Los psicoanalistas del siglo XVI también examinaron el caso como ejemplo de lo que eventualmente se denominaría trastorno antisocial de la personalidad. Aunque reconociendo que las categorías diagnósticas modernas no podían aplicarse retroactivamente sin considerable precaución. Su comportamiento proporcionó evidencia histórica para teorías sobre la interacción entre predisposiciones psicológicas, factores ambientales y oportunidades situacionales en el desarrollo de criminalidad extrema. El legado en la era contemporánea en el siglo XX. El caso de Elisaveta Báthory ha adquirido relevancia renovada en contextos que sus contemporáneos no podrían haber imaginado. Los estudios sobre violencia de género han examinado su historia como ejemplo extremo de cómo las estructuras de poder patriarcales pueden producir formas de violencia que victimizar específicamente a mujeres jóvenes y vulnerables, aunque perpetradas por una mujer en posición de autoridad. Los criminólogos modernos han utilizado su caso como ejemplo histórico para estudiar patrones de victimización en serie, notando paralelos inquietantes entre sus métodos y los de asesinos seriales contemporáneos. Su uso sistemático de vulnerabilidades socioeconómicas para acceder a víctimas, su escalada gradual en términos de frecuencia y severidad, y su aparente incapacidad para reconocer la humanidad de sus víctimas proporcionan insights valiosos para comprender patrones criminales que persisten en formas modernas. Los investigadores de derechos humanos han señalado su caso como ejemplo histórico de cómo las estructuras de poder absoluto pueden facilitar abusos sistemáticos que continúan durante años sin intervención efectiva. Esta perspectiva ha informado análisis contemporáneos de situaciones donde individuos o instituciones ejercen autoridad casi ilimitada sobre poblaciones vulnerables. Las lecciones para el mundo moderno. Quizás la lección más perturbadora del caso de Elisaveta Báthory para el mundo contemporáneo es la demostración de cómo estructuras de poder aparentemente civilizadas pueden facilitar y ocultar atrocidades sistemáticas durante periodos prolongados. Su historia ilustra vívidamente cómo la combinación de autoridad legal, recursos económicos y aislamiento social puede crear condiciones donde el abuso extremo no solo es posible sino que puede perpetuarse durante años sin consecuencias. La complicidad sistemática que permitió sus crímenes, desde administradores que falsificaron registros hasta clérigos que proporcionaron entierros falsos, demuestra cómo las redes de autoridad pueden convertirse en redes de complicidad cuando los incentivos están mal alineados y cuando no existen mecanismos efectivos de supervisión externa.
Esta lección tiene relevancia evidente para contextos contemporáneos donde individuos o instituciones ejercen poder significativo sobre poblaciones vulnerables. Su historia también ilustra los peligros de sistemas que otorgan autoridad basándose en privilegios hereditarios rather than competencia demostrada o responsabilidad verificable. El poder absoluto que ejercía como resultado de su nacimiento aristocrático creó las condiciones que hicieron posibles sus crímenes, sugiriendo la importancia de sistemas de supervisión y responsabilidad que trasciendan las jerarquías sociales tradicionales. Finalmente, el caso Báthory demuestra la importancia crítica de creer y actuar sobre informes de abuso sistemático, especialmente cuando las víctimas pertenecen a poblaciones marginalizadas o powerless. Los años de rumores e informes ignorados que precedieron a la intervención final representan una falla sistemática que permitió que cientos de víctimas adicionales sufrieran innecesariamente. Reflexiones finales. El espejo ensangrentado de la humanidad. Al final de esta exploración exhaustiva de la vida, crímenes y muerte de Elisaveta Báthory, nos enfrentamos a preguntas que trascienden los detalles específicos de su historia individual. Su caso nos obliga a confrontar verdades incómodas sobre la naturaleza humana, el poder y la civilización misma. Elisaveta Báthory no era un monstruo sobrenatural surgido de la imaginación folclórica. Era un ser humano que operaba dentro de estructuras sociales, legales y económicas reales. Sus crímenes fueron posibilitados no por poderes sobrenaturales, sino por instituciones humanas que fallaron en proteger a los vulnerables de quienes tenían poder sobre ellos. Esta realidad es simultáneamente más mundana y más aterrorizante que cualquier leyenda sobre demonios o vampiros. Su búsqueda obsesiva de la eterna juventud a través del sacrificio de vidas inocentes representa una perversión extrema de impulsos que existen, en formas menos destructivas, en toda sociedad humana: el miedo al envejecimiento, el deseo de preservar la belleza, la tentación de utilizar poder para beneficio personal. La diferencia entre Elisaveta y el resto de la humanidad no radica en la ausencia completa de tales impulsos, sino en la presencia de restricciones morales, legales y sociales que normalmente impiden que tales impulsos se manifiesten en formas destructivas. Su historia nos recuerda que la civilización es un barniz más frágil de lo que nos gusta admitir. Las estructuras que consideramos fundamentales para la protección de los inocentes, la ley, la religión, la moralidad social, demostraron ser inadecuadas para prevenir años de atrocidades sistemáticas. Esta fragilidad de las instituciones civilizadoras sugiere la importancia de vigilancia constante y la necesidad de mecanismos robustos para proteger a los vulnerables del abuso de poder. La pregunta eterna: ¿cómo prevenir el próximo Cactiche? Pero quizás la pregunta más importante que surge del caso de Elisaveta Báthory no es cómo entender lo que ocurrió en el pasado, sino cómo prevenir que tragedias similares ocurran en el futuro. Su historia nos obliga a examinar críticamente nuestras propias instituciones, sistemas de poder y mecanismos de protección. ¿Existen hoy estructuras de autoridad que otorgan poder similar al que ejercía Elisaveta sobre poblaciones vulnerables? ¿Tenemos sistemas efectivos para detectar e intervenir cuando tal poder es abusado sistemáticamente? Hemos desarrollado mecanismos para superar las barreras de clase, riqueza y estatus que permitieron que sus crímenes continuaran durante tanto tiempo sin consecuencias. Estas preguntas no tienen respuestas simples, y la persistencia de abusos sistemáticos en contextos contemporáneos sugiere que las lecciones del caso Báthory no han sido completamente aprendidas. Su historia permanece relevante no como curiosidad histórica, sino como advertencia sobre los peligros perennes del poder sin restricciones y la vulnerabilidad de los inocentes ante quienes consideran a otros seres humanos como menos que humanos. En las ruinas del castillo de Cactiche, donde el viento sigue susurrando entre las piedras que una vez fueron testigos de atrocidades inimaginables, permanece una pregunta que cada generación debe responder por sí misma: ¿qué estamos dispuestos a hacer para asegurar que tales horrores nunca se repitan? La respuesta a esta pregunta determinará si el sacrificio de las víctimas de Elisaveta Báthory tendrá significado duradero en la prevención de tragedias futuras, o si su historia permanecerá simplemente como otro capítulo macabro en los anales de la crueldad humana.
El eco eterno de Castiche. Así termina la historia de Elisabetta Bathory, pero su eco resuena eternamente en los pasillos del tiempo. No como la leyenda romántica del vampiro que busca sangre joven, sino como un recordatorio sombrío de que los monstruos más terribles son aquellos que nacen no de la superstición, sino de la realidad humana, del poder absoluto, de la ausencia de compasión, y de sociedades que fallan en proteger a sus miembros más vulnerables. En cada época, en cada sociedad, existen los elementos que hicieron posible Cactice. La única pregunta que permanece es si tendremos la sabiduría para reconocerlos, la coraje para confrontarlos, y la determinación para asegurar que nunca más el poder sin restricciones pueda transformar a un ser humano en un predador de su propia especie. La respuesta a esta pregunta determinará si la humanidad ha aprendido algo del horror más profundo que emergió de los antiguos muros de piedra donde una condesa perdió su alma en búsqueda de una juventud que nunca pudo encontrar, pagando el precio con la sangre de inocentes cuyas vidas merecían más que convertirse en ingredientes para los delirios de una mente corrompida por el poder absoluto.